No me resisto a leer la presentación de las Jornadas Internacionales de Poesía Experimental que se van a celebrar justo la semana próxima en Barcelona. La presentación que hacen de las mismas los organizadores, que no son ni más ni menos que la Fundación Joan Brossa, la Universidad de Barcelona, el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y me falta la Casa de Velázquez, con la colaboración también de un banco como el Santander. La presentación dice: la justificación de estas jornadas, que serán de 2 días, con expertos de toda Europa y Norteamérica, de las universidades tan prestigiosas como la Sorbona, Monterrey, Londres, Burdeos y la misma Barcelona, y algunas más que no digo porque son muchísimas. Partimos de la constatación de que el debate teórico sobre la literatura hasta ahora se ha ocupado muy poco de estas poéticas, se refiere a las experimentales, las visuales, ni se ha interesado en el análisis de sus prácticas más radicales e innovadoras. Sin embargo, la actualidad editorial, museográfica y de programación en Europa y en los Estados Unidos demuestra que el interés del público va en aumento, por lo que se aprecia la necesidad de desarrollar herramientas de análisis pertinentes y eficaces para comprender y explicar lo que constituye ya buena parte de nuestra modernidad. Esto que se plantea por primera vez desde ámbitos tan fundamentales dentro del ámbito de la poesía visual y la poesía experimental es lo que vosotros estamos haciendo hoy, y nosotros desde Peñarroya nos cabe la satisfacción que desde el Centro de Poesía Visual venimos haciendo 8 años. Es decir, nos ratifica no solo de que ya lo sabíamos, de que estamos posiblemente en el buen camino y de que efectivamente esto empieza a ser considerado y tomado más en serio de lo que nos parece muchas veces cuando no sentimos los suficientes apoyos institucionales, tal como ayer estuvimos de alguna manera constatando. La mañana de hoy es la dedicada a la videocreación y a la videopoesía y a la poesía, la ciberpoesía, que después nos hablará de ello Eugenio Tiselli. José. Vamos allá. Bueno, buenos días. Nos ha comentado Antonio que presentemos por pareja y la verdad que para mí es un placer presentar a Fermín, que lo voy a hacer desde un punto más personal que otra cosa, porque Fermín es un amigo con el que, además de la amistad, pues me une el que hemos trabajado juntos, tanto yo en sus videocreaciones como él colaborando en mis videopoemas y en mis paranoias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues Fermín Marrodán, con esa dificultad de que sea además tan amigo, es para mí uno de los mejores videocreadores que están residiendo en Córdoba. Y prueba de ello es que en 2 ediciones de Cosmopoética sus videocreaciones o videopoemas han sido premiados. El primer año con el premio del público, si no me equivoco, y otro premio siguiente, que fue el año pasado el premio local. Decir que hay un par de obsesiones, que a lo mejor luego las comentas tú mejor que yo, una de ellas, un par de obsesiones en su obra, y una de ellas que es un alucinado de la multipantalla, de utilizar la multipantalla, y otra que le gusta una determinada línea en la que yo no profundizaré, que es la de la no ficción, y que luego ya, si no lo comentas tú, en qué consiste. Esos son los 2 ejes a los que yo uniría el que tiene una enorme sensibilidad, el que le gusta, o sea, el trabajo se exige muchísimo, en lo que es el trabajo creativo, y tiene sobre todo, una mirada muy poética, que es lo que caracteriza por encima de todo su trabajo. Y yo ya añadiría poco más, ya simplemente que hablé. Así que os dejo con el autor, con Fermín Marrodán.
Es muy interesante que los míos sean videocreaciones y los suyos sean paranoia. Sí, no, todavía no. No, tranquila, yo te aviso. Bueno, antes de todo me gustaría saber si se ve bien desde todos los ángulos de la pantalla y tal, porque vamos a visionar cosas, ¿vale? Es más interesante que lo que voy a decir yo. Y bueno, quizá tú te más. podrías poner más en el centro. Es que no me da el ordenador de sí. Sí. Vamos a intentar. No, pero que se caga. Bueno, vamos a quitar esto. Ahí sí. Sí, ahí ya, ¿vale, Tony? Sí, sí. No, eso déjalo. Se me oye bien, ¿no? No estamos... Lo digo por las horas de la mañana, si se me oye bien. Bueno, lo primero de todo, ¿vale? Deciros que yo no soy poeta, ¿vale? Este es un dato muy importante. José me ha presentado es poeta, soy consciente de que muchos de los que estáis aquí sois poetas. Y es importante que esto lo diga, y yo, bueno, leo poesía, pero no sé mucho de poesía, ¿vale? Y por tanto no vengo a hablar de poesía, esto es importante delimitarlo desde el principio. No me voy a expresar mucho verbalmente, quizá ahora un poquito al inicio introduciendo algunas cosas, ¿vale? Y no voy a usar mucho la palabra, vengo más bien a mostraros cosas, ¿vale? Que no sé hasta qué punto serán más o menos conocidas por vosotros y que vamos a ir viendo. Bueno, José me ha presentado de una manera un tanto rimbombante desde mi punto de vista, pero bueno, si me tuviera que definir yo en este contexto en el que estamos ahora mismo, ¿vale? Tendría que decir que soy un artista audiovisual y que trabajo, como ha dicho José, desde lo documental o desde la no ficción. Por aclarar un poco la terminología, no hablamos de un documental al uso, entendido como lo que... Esta distinción siempre hay que hacerla por ahí, como lo que podemos ver en la 2, ni de un fotoreportaje, ¿no? Hablamos de un documental creativo, un documental que tiene que ver con... Ayer en una conversación salía de la Escuela Pompeu Fabra de Barcelona, o sea, diferentes ámbitos del documental moderno, creativo y de composición, ensayístico, que es donde yo, digamos, me coloco. Voy a hacer una especie, un poco por introduciros a lo que vamos a ver durante esta hora, espero ser breve, voy a hacer una especie de playlist audiovisual que se llama, es decir, están ahora como muy de moda, llaman a determinada gente que monta una especie de contenidos audiovisuales para mostrarlos. Y van a tener un hilo que ahora paso a explicaros. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que os he dicho, a mí me gustaría que esta ponencia, más que una ponencia, fuera un diálogo participativo. Sé que va a ser difícil y también por las horas que son de la mañana, ¿vale? Pero me gustaría que fuéramos comentando, que alguien, algún atrevido, poco a poco, a medida que nos calentemos, fuera comentando lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Yo daré mis claves y me gustaría que hubiera un diálogo abierto. Y quizás sea mejor que el turno de preguntas, si nos queda tiempo al final, vale, pero que si yo no tengo ningún problema en que en cualquier momento, si hay alguna pregunta, especialmente quizá cuando ponga 3 piezas mías que voy a poner, cualquier pregunta que surja en el público me la voy a hacer en el momento, que igual estamos más frescos y más directos para seguir el hilo de la exposición y no esperar hasta el final. ¿De acuerdo? Volviendo, bueno, desde esta bienal, desde este encuentro, se me pedía algo así como que expusiera los planteamientos teóricos y conceptuales a la hora de abordar mi obra, digamos. Sinceramente, yo no sé hacer eso sin hablar de mis referentes, de las cosas que yo he visto, de las cosas de las que me he empapado. Esto es muy difícil sintetizarlo en una hora, pero he hecho un intento siguiendo un hilo de un homenaje a uno de mis directores favoritos.
Y digo esto porque podríamos hablar un rato y sería, desde mi punto de vista, bastante tedioso si yo hablara de planteamientos técnicos a la hora del audiovisual. Creo que no es el foro donde hablar específicamente de montaje o de determinados efectos que uno puede utilizar para conseguir determinadas cosas. Y tampoco conceptualmente hablaros de la escuela de la Pompeu Fabra o de la ausencia de narratividad. Me parece que tampoco tiene mucho sentido en este contexto, repito siempre, en el que yo no soy poeta y muchos de vosotros o casi todos lo sois. Así que lo que voy a hacer es mostrar algunas de alguna manera mis referentes. Si me permitís decirlo así, voy a hacer una especie de recorrido por mi educación sentimental a nivel audiovisual. Y lo que voy a hablar son de mis citas, ¿no? Haciendo un poco la analogía con lo que sería la poesía, esas pequeñas citas al principio de poemas que suceden muchas veces citando a otros poetas. Eso es lo que voy a hacer yo, ¿no? Vamos a ver pequeñas piezas de autores, vamos a ver trocitos y vamos a ver equivalencias o correspondencias que, de hecho, al hacer esta ponencia he visto con cosas de mi obra incluso. Siempre, y esto lo quiero dejar muy claro, desde lo que para mí es un estilo de poética audiovisual, no poesía, sino poética audiovisual, ¿vale? Vamos a empezar, de hecho, viendo cosas que no tienen ni que ver con la palabra. Y que yo entiendo, quizá hacer un poco esta aclaración, que hoy en día a veces se confunde a veces con determinadas estéticas publicitarias con las que yo no comparto, ¿no? Luego si queréis me preguntáis sobre el tema, pero yo entiendo de otra manera lo poético audiovisualmente. Ahí veis el título, lo poético en el audiovisual contemporáneo, un punto de vista personal, todo es personal lógicamente, y este hilo narrativo lo va a ser más, y documental. Es importante esto que hablaba José de la no ficción. Pues quiero mostrar cosas como estas, ¿vale? Me gustaría que prestarais, sé que hasta ahora la atención está un poco disminuida, pero que prestarais.
Bueno, ¿qué tal? ¿Se os ha hecho largo? La obra, no sé si habéis visto al principio, se titulaba 10 Minutes Older, 10 minutos más viejo, 10 minutos mayor. Y bueno, es una obra bastante mítica, es del 78, ¿vale? Un año antes de que yo naciera. Y es de este señor, Ed Frank, un documentalista letón. Y bueno, a mí personalmente me parece una de las cosas vistas con calma, con más sensibilidad de lo que he visto en este mundo, ¿vale? Parece que es algo muy sencillo y muy difícil de captar. Es la representación, hay una representación de marionetas, un poco en la intrahistoria de la pieza, que representan el bien y el mal, o algo así, un encuentro entre Dios y el diablo. Y él capta todo ese abanico de emociones que siente un niño y, bueno, desde mi punto de vista, como eso deja una cicatriz y una huella y le hace mayor a este niño, ¿no? Y como todos hemos pasado por eso y nos sentimos muy fácilmente identificados. Me interesa mucho el gesto, las caras, las miradas y esa vivencia interior, y me parece que en una sola toma y con una capacidad de observación y de cómo está grabado, ¿no? con qué delicadeza, me parece una cosa exquisita. No sé si alguien quiere comentar algo o vamos a seguir. Pero por contextualizar un poco, empiezo por aquí, ¿vale? Por esta pieza, porque de alguna manera fue la primera que vi yo en mi primer taller al que asistí sobre Chus Domínguez, otro documentalista del que luego hablaremos, volveré un momento sobre él. Y porque me parecía interesante empezar en este contexto con una obra no muda, porque tiene música, ¿no? La música de la representación, pero una obra sin palabras en este contexto, para definir un poco lo que para mí es lo poético, que es muy personal. ¿Alguien quiere comentar algo sobre...? Sí, me ha llamado la atención ver la diferente reacción. En este caso hay una contraposición del primer niño, y el niño es tan serio que está asimilando todo como si no le entrara nada, que realmente le tiene que entrar. Y eso tiene un poco de relación con lo que se comentaba ayer, de la percepción de las cosas en función más del receptor de lo que el artista puede pretender, o que simplemente lo enseña, y entonces los receptores, en función de su propia identidad, lo reciben de una forma o de otra. Como son niños, tienden más fácilmente a que salga a la superficie lo que sienten. Y aquí tenemos ante una misma presentación, lo mismo le enseñan a los dos, sin embargo las diferentes reacciones de los niños. Completamente de acuerdo con lo que dices, y además de qué manera tan inteligente lo resuelve él, que es porque hay un momento que se desvía varios momentos del personaje principal, digamos, pero está claro que va a servir como contrapunto las emociones de los otros, porque él es el que queda más claro, ¿no? Cómo van calando esas emociones en su cara y cómo las expresa, ¿no? Lo hace muy sutilmente, se va a otros y ve que no tiene tanta materia, ¿vale? Como en ese niño, que se ha hecho ya bastante mayor después de ver esto.